mis hermanos, y es un privilegio pues, poder compartir con ustedes y estar en este tiempo hermoso. También estamos saludando a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Esperamos que usted también se pueda sentir como en familia y podamos disfrutar juntos de este hermoso tiempo. Hoy queremos comenzar una nueva serie en el libro de Santiago. En el libro de Santiago la fe juega un papel o tiene un rol importante. Es una de las temáticas que Santiago aborda en su epístola, en su carta. Y hoy queremos mirar en esta serie las diferentes facetas que la fe puede tener en la vida del creyente. Y hoy queremos comenzar como mostrar la fe en tiempos difíciles. Mostrar cualquier cosa en tiempos difíciles es algo tremendo. Uno puede tener cierta teoría, pero cuando se enfrenta a la realidad, entonces las cosas cambian, ¿no es cierto? No es lo mismo que uno aprenda o vaya a la universidad, que le den una serie de conocimientos teóricos acerca de cualquier tema, ya sea de ingeniería, sea de aire acondicionado, en fin, de cualquier área de la vida, y otras muy diferentes cuando usted se enfrenta en la vida real a solucionar las diferentes vertientes, los diferentes problemas que esos recursos puedan estar presentando y ofrecerle solución. Bueno, hoy queremos mirar entonces la temática de la fe. El libro de Santiago o la epístola de Santiago es una epístola muy práctica y queremos mirar esa practicidad entre nosotros. Así que, sin más, iniciamos este tiempo tan especial. Santiago vive tu fe y específicamente hoy mostrando tu fe en tiempos difíciles. Tenemos que hacer lógicamente una especie de presentación muy breve, ¿no? De lo que significa y de lo que es esta epístola. Dice Santiago en el capítulo 1, en la presentación de esta epístola: Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A qué está haciendo referencia pues Santiago con este saludo? ¿O en qué sentido él lo está mostrando? Bueno, la epístola de Santiago pertenece a los escritos bíblicos denominados epístolas generales. Le acompaña en esta clasificación la epístola de Hebreo, primera y segunda de Pedro, las tres epístolas de Juan y Judas, porque son epístolas que no están dirigidas a una localidad o a una comarca específica, sino que están dedicadas a todo. Vean, por eso es que dice a los que están en la dispersión, es decir, aquellos que han salido, se han ido escapando y han podido escapar de la persecución. A todos ustedes pues está dirigida esta epístola. Algunas de estas epístolas carecen por esa misma razón de dedicatoria, pero en el caso de Hebreo y Juan también falta el nombre del escritor. Sabemos que no conocemos quién, es decir, al menos no hay tenemos suposiciones del autor de Hebreo, pero no hay una constancia clara en la epístola de quién lo escribió. A diferencia, usted puede apreciar en el versículo 1 de Santiago que nos da el nombre y también nos da el destinatario en los saludos que él está haciendo. Así que el versículo 1 está suficientemente claro o expresado quién escribió la epístola y también a quién está dirigido. Por lo tanto, esta es una razón importante para considerar esta una epístola genuina. Vamos a hablar brevemente entonces de la autoría y el propósito de esta carta. Pudiéramos ahondar o profundizar en las diferentes teorías con relación a Santiago, en qué momento la escribió, pero queremos ser un poco más específicos al respecto. Santiago, consideramos el autor de esta epístola, es el hermano de Jesús y se fungía como un líder en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, esta carta va a expresar una preocupación genuina
de Santiago por los cristianos perseguidos que habían salido probablemente de la iglesia de Jerusalén, pero se habían movido. Bueno, en esto de persecución, la mayoría de los que hemos sufrido o hemos tenido que emigrar, sabemos cuáles son las consecuencias. Cuando uno emigra por alguna razón es decir, uno no se siente lo suficientemente acogido o protegido en el sitio donde vive y decide moverse, decide salir. Bueno, lo parecería que eran esto lo que está en la dispersión. Las personas que eran miembros de esta iglesia, que se habían convertido posiblemente en aquella predicación del apóstol Pedro, y habían después conformado, han hecho crecer la iglesia de una manera tremenda en Jerusalén y posiblemente también en otras regiones cercanas, por el efecto de la persecución, habían huido, habían escapado. Por ejemplo, estalló la guerra de Ucrania ya hace varios meses y muchos de los habitantes de las diferentes ciudades que hicieron, emigraron, salieron, mientras que había espacio, mientras quedaba el lugar. Es probable entonces que esta epístola haya sido escrita en el año 49. Fíjense cuán antigua, el 49 después de Cristo. Y parece ser que era antes del concilio de Jerusalén, que fue en el 50. Ya hemos hablado un poquito del propósito, y la intención de Santiago es poner al descubierto las prácticas hipócritas. Es decir, por eso poner la fe en acción en tiempos difíciles, porque la idea de Santiago es poner a relieve, exponer ciertas prácticas hipócritas y enseñar una conducta correcta, una conducta cristiana correcta en la vida. Por eso, hoy les invito, vamos a estar caminando por cada uno de estos diferentes versículos que van desde el 1, que ya estamos hablando de él, hasta el 12. Así que esta es la manera en que vamos a estar abordando esta epístola. ¿Cómo se enfrenta la prueba? O sea, usted va de pronto el primer día tu primer día laboral, usted salió de la universidad o de un técnico medio, pues cargado con una serie de ideas, creyéndose a lo mejor que usted lo sabe todo, y de pronto llega a la práctica y se percata de que hay algunas cosas que adolecen, otras que se le han olvidado, otras que no las ha tenido en cuenta. Y sin embargo, una persona que lleva montones de tiempo tiene una habilidad casi que está conversando y hablando y haciendo todo de una manera precisa y efectiva. Ese es el sentido de la práctica. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría entonces en ese momento? Bueno, puede haber dos o más acciones a sentir. Uno, usted puede estar, oye, se me olvidó esto, oye, pero ya, ¿cómo es posible que se me haya olvidado en tan poco tiempo? Usted puede estar como preocupado. Y luego usted puede decir, bueno, es que este es mi primer día. Es decir, yo tengo todo el conocimiento pues teórico, pero yo tengo que aprender. Es decir, ese gozo, es una persona que está contenta, que está afrontando la vida y sabe que es una etapa diferente de su aprendizaje. Es un momento en el cual ahora va a llevar en la práctica sus diferentes habilidades. Por lo tanto, esto es lo que Santiago nos está diciendo en los primeros, es decir, del capítulo 2 al capítulo 4. Nos anima a enfrentar o nos anima a que nuestra fe pues se enfrente a la prueba con gozo. Dice así este primer versículo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren ustedes qué contraste. Sí, la recomendación que Santiago está haciendo es que cuando nos hallemos en diversas pruebas, estemos experimentando gozo. Y cuando hablamos aquí, no es que Santiago esté diciendo que cuando te caiga un hierro en el zapato, pues que tú digas, ¡wow! ¡Aleluya! No es eso lo que está hablando. Es decir, no es que nos convirtamos en un payaso. Lo que nos está diciendo Santiago es que estemos conscientes de que ese proceso llega, pero que yo puedo vivir con absoluta confianza en mi Dios,
que eso que yo aprendí en la teoría está perfectamente real en la práctica. Es decir, que mi Dios funciona tanto en un área como en la otra. El mismo Dios me va a seguir ayudando a perfeccionarme en ese sentido. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto por eso es un poco extraño, ¿no? Esta expresión. Qué extraña manera de dirigirse a los destinatarios. ¿Quiénes eran los que estaban en la dispersión? ¿Cómo habían salido? Huyendo a la desbandada, intentando salvar su vida de la persecución. Mientras Santiago vive salvo y seguro en Jerusalén y se dirige a aquellos cristianos judíos que han perdido sus hogares a causa de la persecución, y Santiago le dice, estén ustedes con gozo. Parecería entonces que Santiago estaba un poquito alejado de la realidad, o que probablemente algunos puedan suponer que está ignorando las dificultades que la gente enfrenta en la vida diaria, pero no es así. Algunos hasta pueden decir que es el típico pastor que sabe cómo escribirse sermones, pero no se da cuenta del sufrimiento de la gente. Sí, hasta eso se puede decir, ¿no? Pero o lo que la gente experimenta en la vida diaria. Sin embargo, Santiago no deja de estar consciente de las dificultades que su pueblo enfrenta. Él mismo había sido testigo de la muerte de Esteban y él mismo había padecido. Era un colega, era alguien que estaba cerca, era un hermano en Cristo. Él mismo, la iglesia de Jerusalén, también había sobrevivido a la persecución, y Santiago también tuvo que enfrentar todo este tiempo. Hechos capítulo 8 versículo 1 habla de todo este proceso. Él conoce también la tarea como pastor y sabe estar cerca de su gente, y lo que está haciendo es ofreciéndole aliento a su pueblo. Es decir, está alentando a su pueblo, exhorta a la gente a gozarse. Pero lo que pasa es que a veces cuando hablamos usamos la palabra gozo, si no, nos viene a nuestra mente una fiesta donde está la gente divirtiéndose, y no es exactamente eso. El gozo se siente en el corazón. El gozo está por dentro. El gozo es un efecto de esa gracia del Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que Santiago le está diciendo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: no solo esto, sino que también nos regocijamos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Regocijaos grandemente, aunque por un poco de tiempo tengáis que sufrir aflicción en muchos tipos de dificultades. La vida es difícil, la vida es difícil. Hay situaciones médicas, situaciones económicas, situaciones políticas, hay tensiones familiares. La vida tiene muchas aristas, muchas complicaciones. Y lo que nos está recomendado en Santiago es que enfrentemos o afrontemos cada uno de esos problemas con la actitud de que yo estoy dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios es quien bendice mi vida. Es decir, que yo no cambie a una actitud negativa de tristeza, desaliento o mirar al lado, sino que yo me enfoque en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que Santiago nos está queriendo decir cuando expresa en esta epístola. En otras palabras, Santiago está repitiendo los pensamientos de Jesús en una de sus últimas bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando la gente os insulte y os persigan y falsamente digan todo tipo de mal contra vosotros a causa de mí. Dice el Señor: regocijaos y gozaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Es decir, es una cuestión de actitud. Cómo tú enfrentas los problemas de la vida, cómo lo enfrentas. Bueno, enfréntalo con alegría, con la confianza de que vas a salir adelante. Pero si tú enfrentas los problemas de la vida de otra forma, ya has perdido. Ya has perdido. Si tú te levantas en la mañana y dices: wow, qué día más malo, está lloviendo, tronó por allá, hoy no hay trabajo, qué hambre tengo, oye, se convierte el día en una calamidad. Pero si usted lo hace diferente,
oh cielo, está lloviendo, hay que tener un poquito de cuidado, pero quién sabe, a lo mejor Dios me va a proveer algún cliente que sea bajo techo. Y entonces usted empieza a mirar la vida desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué dice Santiago? Cuando estén en diversas pruebas, pues con gozo, con gozo. Y ese también forma parte de esta bienaventuranza que Jesucristo hace en su epístola. Pruebas de todo tipo. Las circunstancias angustiosas son la adversidad que Dios usa para probar la fe del creyente. Es decir, para saber. ¿Cómo usted sabe si usted conduce un auto? Porque alguien le diga que dónde está la palanca y dónde usted acelera y dónde usted mueve el timón. No, usted le puede decir todo eso y cuando usted toma el auto, se le va hacia diferentes lugares. Y si no, piense como usted aprendió a manejar. No había un control, ¿Dónde se aprueba la fe? En la práctica. Y eso es lo que Dios hace muchas veces con nosotros. Esta prueba viene en modo y formas diversas. Ningún creyente ha recibido garantía de que vivirá una vida libre de dificultades y una vida pacífica. Todos, absolutamente todos, experimentamos dificultades, problemas, pesares de todo tipo. Es cierto, este es un mundo de aflicción, este es un mundo complicado. Nadie puede escapar porque el hombre no puede controlar todas las circunstancias. No puede controlar todas las circunstancias. Está de pronto manejando y está controlando lo que viene de frente. Pero el que está detrás, ¿quién lo controla? ¿Usted? No, lo controla la otra persona. Entonces eso es importante. En realidad lo que Santiago dice es que los cristianos literalmente caen en situaciones angustiosas. Es decir, que a veces somos colocados de un modo bastante pues repentino para que nuestra fe va a ser probada. En esas circunstancias, en esas crisis, nuestra fe es probada. Y el creyente quizás ni siquiera llegue a darse cuenta de que ha caído en una prueba, hasta que la prueba se pone un poco más difícil. Muchas veces es tarde para que el creyente comience a entender por qué Dios lo probó. Cuando sus ojos finalmente se abren, entonces ve la bondad y ve la gracia de Dios que con gozo y felicidad pues le está acompañando y le está ayudando. Dice también que uno de las maneras del gozo es que también aumenta la paciencia. Qué importante la paciencia en la vida. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, hay que esperar. Hay cosas que tienen un proceso. Si todo fuera de hoy para mañana, si todo fuera de momento, la prueba, alguien está caminando en muleta y bueno, para incorporarse tiene que buscar las muletas. Y le gustaría hacerlo quizás de una manera más abrupta, más rápida, pero es un proceso hasta que se recupere de la dolencia que tiene, que le impide caminar. Tiene que tomar. Ese es un sentido en el cual pues aparece el sentido de la paciencia. El verbo saber es la palabra clave. El creyente sabe que las pruebas que sufren no suceden por casualidad. Cree que todo viene de la mano de Dios y que Dios está pendiente de su vida. Dios está detrás de todas las pruebas y dificultades. Él quiere que sepamos que por medio de la experiencia, para que no solamente veamos su mano, sino también que la sintamos la mano de Dios. Cuando usted está reparando algo que es su primera vez que lo hace, usted tiene que sentir que alguien le diga, no, pues así, no toques aquí. No, se daña, se dobla, usted no, pero la voz de la experiencia es la que le está ayudando. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa es la manera en la cual Dios nos quiere mirar. Nosotros colocamos nuestras manos en las manos de Dios y caminamos en esa prueba. Es lo que Santiago está diciendo como una de las maneras de enfrentar la vida por gozo. Por eso, en todas las adversidades que confrontemos, mantengamos nuestra confianza en Dios. No nos apartemos del Señor. Mantengamos por eso se dice orar sin cesar. Y algunas personas dicen, no, para orar hay que estar con los ojos cerrados, hay que estar de rodillas, hay que estar en una posición X. ¿Cómo es posible entonces que dice Tesalonicenses orar sin cesar? No, usted está hablando con el Señor en todo tiempo, en todo momento. Sabe que nuestra mente está siempre en
en una revolución, siempre está pensando, actuando. Bueno, que ese pensamiento esté conectado con el Señor. Y es lo que la palabra nos está diciendo. Es decir, que creemos que tiene Dios el control de cada situación. Y Dios nos da exactamente lo que necesitamos: alegría, penas, dificultades y triunfo. Dios nos va a ir moldeando. El creyente experimenta una prueba que implica un proceso de refinación. Es decir, usted se va enfrentando a los problemas mecánicos, seguimos con la temática de la mecánica, pero usted llega el momento en el que usted, con una habilidad tremenda, hace las cosas porque las ha hecho ya 100 veces. Usted dice, no, es así, es de esta manera, se pasa menos trabajo, ya usted se convierte. Entonces usted está conversando, tomándose un café o haciendo cualquier cosa y a la vez está haciendo eso. Otra persona no lo puede hacer, pero usted tiene la habilidad, la experiencia para enfrentar cada uno. Es decir, que usted se va refinando. La prueba, entonces, lo que hace en la vida nuestra es que nos va a ir refinando, nos va a ir ajustando para hacer las cosas lo más óptimas posible. Pero desde el primer día, desde el primer momento, tenemos que estar de la mano de Dios para poder salir adelante en medio de ese dilema. Vale decir que esta fe está siendo refinada de la misma manera que el oro. Como dice Proverbios 27-21. Así como el orfebre quita la impureza que son ajenas al metal, de la misma manera Dios purifica al creyente y le va quitando el pecado. La fe del hombre nunca puede ser pasiva. Nunca puede ser pasiva. En la vida cotidiana usted nunca deja de aprender. Todos los días usted aprende algo nuevo. Todos los días usted toma una experiencia, una forma de hacer. Todos los días usted está aprendiendo. El día que se detenga ese proceso, es como si la vida se hubiese detenido, ¿no es cierto? Bueno, en el proceso de la fe, el hombre todos los días va creciendo de igual manera. Es decir, la fe es activa. La fe, como lo señala Santiago en su epístola, debe estar acompañada por la acción. Fe y acción deben estar acompañadas. De otra manera, la fe estaría muerta. Es decir, eso, volviendo a los ejemplos que hemos estado poniendo, sería una persona que tiene un gran conocimiento intelectual o teórico de un tema particular, pero en la práctica no lo sabe hacer. No tiene ni las habilidades ni las experiencias para hacerlo. Teóricamente sí. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que usted también pueda ejercitar en la práctica lo que usted ha aprendido del Señor. La perseverancia es una cualidad que demanda admiración en el hombre. Positivamente es la determinación, la constancia y la perseverancia entre las más nobles de las virtudes varoniles. Estas cualidades, por ejemplo, como Job, no tienen nada en común con la resignación, sino que usted se resigne. Esa es otra manera de enfrentar la prueba. Usted, no, me tocó a mí. No, eso usted está resignado. La manera es sobrepasar con la mano de Dios esa situación que le ha venido o le ha estado afectando. Hay gente que piensa que al no poder evitar circunstancias angustiosas, entonces hay que resignarse a ellas. No, en la vida uno puede vivir resignado. En la vida, como Santiago nos exhorta, hay que vivir con gozo. Es decir, siempre mirando que usted va a sobrepasar esa barrera que se interpone en su camino. En otras palabras, el cristiano confía en que Dios vendrá en su ayuda, en auxilio, en fuerza, en consuelo, para ayudarle en medio de las circunstancias que tiene. Pero si usted se dice, no, me tocó, ya usted está como paralizado. Usted no va para ninguna parte porque ya a usted le tocó. Eso fue lo que le tocó. Y cuando usted tiene lo que le tocó, ya usted ya lo tiene. Pero si usted considera de que hay más que avanzar, más que lograr, y que Dios está brindándole la fuerza que usted no tiene, la sabiduría que usted no tiene, todo Dios se lo está ofreciendo para que usted lo tenga, y usted cree en Dios de esa manera, entonces eso se llama fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, es decir, lo que no ha llegado todavía, pero que usted considera que sí puede lograrse, que sí puede llegar. Esa es la fe que Dios nos está hablando por medio de Santiago. Él sabe que siempre nos va a ayudar. El creyente posee la virtud de la perseverancia, de aferrarse a Dios, de aferrarse a Dios con esa persistencia para poder alejarse y poder servir a Dios. El versículo siguiente
dice algo más de este tema del gozo, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, cuando ejercitamos la fe de esta manera que Santiago nos está describiendo, vamos a ser cada vez perfeccionados en la misma medida que hemos estado ilustrando con este ejemplo de un mecánico, una persona que tiene ciertas habilidades motrices. Poco a poco va haciéndolo, casi que de una manera automática, precisa y con toda sabiduría. No podemos apurar a la perseverancia. Usted no puede apurar a la perseverancia. La perseverancia viene con paciencia. Es decir, una persona perseverante es alguien que intenta hoy, intenta mañana, lo intenta pasado. Ninguno de estos días a lo mejor lo ha logrado, pero lo sigue intentando. Eso es perseverancia, que usted siga intentando. Que usted lo siga intentando. Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón de su carne. 3 veces, dice, 3 veces rogó al Señor que lo quitase. Pero él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Así que acerquemos a esa gracia del Señor. Esa gracia del Señor es la que nos puede ayudar. Esa gracia del Señor es la que nos puede sostener. Sin que os falte cosa alguna. Dice este versículo. La gracia aquí, o la frase aquí, es sinónimo de un creyente completo. No carece en ninguna parte. Entonces, si realmente somos creyentes que hemos ejercitado la fe, lo tenemos todo. Porque la fe mueve montañas. La fe cambia las circunstancias. La fe lo logra todo. Y Dios nos ha equipado de esa virtud del creyente. En los siguientes versículos, del 5 al 8, otra de las maneras en que la fe nos ayuda. Ya miramos que la fe enfrenta la prueba con gozo. Ahora, en estos versículos del 5 al 8, la fe enfrenta la prueba con sabiduría. ¿Saben? No es cuestión tampoco de ir, como digo, de ir para arriba el perro, sino de saber cuáles son los pasos y cuáles las cosas que yo debo hacer para vencer esa circunstancia. Y eso es lo que Santiago nos está describiendo en estos versículos que tenemos delante de nosotros. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Sin menospreciar a nadie. Si a usted le falta sabiduría para salir adelante en algo, pídele a Dios. Es lo que está diciendo este versículo. Santiago está tocando con esta expresión un problema delicado, ya que a ninguna persona le gusta oír que es un estúpido, que comete errores o que le hace falta ayuda. ¿Usted ha escuchado a alguno de estos artistas famosos decir alguna? Normalmente ellos hablan de sus logros, nunca hablan de sus deficiencias. Hablan de sus aspectos positivos en la personalidad, pero no hablan de sus deficiencias en su andar diario. A veces están enfermos y ni nos enteramos. Pero cuando están de paseo y están, entonces eso sí lo sabemos, porque están llenos de fotos por todas partes. Por naturaleza, el hombre es independiente, desea resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones. La paciencia está más al alcance de la mano de un buen hombre que la sabiduría. Porque el hombre se considera de que él puede. Lo primero que se ejercita, la primera se ejercita. Si la paciencia usted la puede ejercitar, usted la va. Pero la sabiduría no se ejercita, se solicita. Por eso Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Usted está haciendo algún tema de mecánica y de pronto se encuentra en un problema, pídale a Dios que le ayude. Tómese calma. Ahí viene la paciencia, que usted la puede ejercitar, pero también pídale, porque la sabiduría se solicita. Como usted solicita algún papel de migración, usted solicita algún tipo
de beneficio, usted solicita. La sabiduría se solicita. Y eso es importante que lo tengamos presente. El hombre debe superar su orgullo para admitir que necesita sabiduría. Pero la sabiduría no es algo que ya posee. La sabiduría no pertenece al hombre. La sabiduría pertenece a Dios. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. La sabiduría pertenece a Dios. Es una virtud divina. Cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe ir a Dios y pedírsela. Usted se considera de que no puede salir adelante, entonces ese es un buen paso. Pídele a Dios para que le ayude a salir adelante. El creyente debe pedir sabiduría a Dios. Debemos hacerlo. Así lo manda Santiago. Así lo manda Santiago. Santiago va a entender que Dios es la fuente de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se buscan explicar como en términos de Salomón. Lo expresa como un paralelismo típico hebreo. Dice, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la comprensión. Es decir, que Salomón habla de que la sabiduría es equipamiento y comprensión. Dos cosas. Es decir, es tener los recursos, pero saber usarlos. El concepto de sabiduría hebreo es más práctico. La sabiduría no es entendimiento, que usted comprenda, por ejemplo, las leyes de la física, usted sepa hacer todos los cálculos matemáticos. No, la sabiduría es aterrizar de todo eso que usted sabe y ponerlo en función. La sabiduría es como el ingeniero, que todo ese descubrimiento de la humanidad lo pone en función, en servicio de la humanidad. Y ese es el concepto que debemos de tener presente. En el Nuevo Testamento se manifiesta también que se de sabiduría por el conocimiento que proviene de Dios. Sabiduría y conocimiento. Conocimos que el conocimiento que carece de sabiduría es de poco valor. Donald Guter dice de la siguiente manera: si la sabiduría es el uso correcto del conocimiento, la sabiduría perfecta presupone un conocimiento perfecto. Para llegar a ser maduros y completos, como dice el texto bíblico, entonces, ¿qué nos hace falta? Humildad, para decir, yo no tengo. ¿Y quién la tiene? Dios. ¿A quién se la debo pedir? A Dios. Ese es el concepto. Ahora, el texto dice que cuando usted hace eso, cuando usted reconoce, Dios le da abundantemente y sin reproche. ¿Sabe? Que a veces a usted le hace falta algo y usted lo pide, pero la otra persona no lo tiene. Este no es el caso. Dios es la fuente de sabiduría. Y cuando usted le pide, dice Santiago que Él lo va a dar. Es decir, Dios lo da como un regalo al hombre. Dios no es parcial. Da a cualquiera sin importar quién sea, porque Dios quiere dar. Una de las características de Dios es que Dios da. Fíjense, nos da, que nos ha dado vida y vida abundante. Entonces percate ese pasaje de Juan. Yo digo para que tengan vida y vida en abundancia. Si no una vida cualquiera, sino una vida plena. Cada vez que alguien viene con esta petición, Dios abre los tesoros de la sabiduría y la concede a esa persona. Es decir que Dios, o la dádiva de Dios, es sin cargo, sin interés, sin obligaciones de devolver. No te lo da para que tú lo devuelvas, te lo da porque Él la tiene y la tiene en abundancia. Dice además, Dios da sin reproche. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, no podemos tener miedo o manifestar desagrado o algún reproche. Cuando nos acercamos como la fe de un niño que viene con las manos vacías buscando que le den, ahí está Dios llenando las manos de a todo aquel, y sin ningún tipo de falta, pues la concede o la otorga. En tercer lugar, cómo enfrentar la prueba. Ya lo vimos que primero con gozo, y segundo con sabiduría, con paciencia, en tercer lugar con sabiduría. Debemos pedir entonces ese incremento. Dice el versículo 6, de la siguiente manera: pero pidan con fe.
sin dudar, porque quien duda es como las ondas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Es decir, que si usted pide sabiduría a Dios, pero está dudando, como Dios me va a ayudar, no, Dios no puede, Dios tengo que inventar yo solo, entonces ahí está mal, no está ejercitando su fe como usted debiera. Santiago enseña por inferencia que Dios desea la sinceridad del corazón. Dios desea un corazón que le reconozca y que sea sincero. Dios da generosamente y sin reserva, y por consiguiente espera que el creyente venga a Él en una oración de ese tipo, sin ningún tipo de duda. La fe y la duda no pueden residir en el mismo hombre en el mismo tiempo. O está la duda o está la fe. O está la fe o está la duda. Los dos no pueden estar. Es interesante que miremos eso. ¿Que tengo duda o que tengo fe? ¿Qué debería de haber en mi vida? ¿Qué Santiago me está recomendando? Que pidamos sin dudar esa sabiduría del Señor. Cuando el hombre cree, no duda. Y cuando duda, le falta la fe. El contraste es entonces una evidencia en la inestabilidad que el hombre revela. Hoy cree y mañana duda. Así somos. Así somos. Lo importante es que estemos pues bien entrenados, ¿no? En cambiar ese proceso. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Pidan sabiduría para que ustedes sean perfectos, perfeccionados en toda cosa. El escritor de Hebreo también nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que viene a Él debe creer que existe y que recompensa a aquellos que fervorosamente le buscan. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Es imposible que usted agrade a Dios. Finalmente Jesús, cuando se acerca a la higuera, le preguntaron a sus discípulos: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudéis, no solo podéis hacer lo que hice con la higuera, sino también podréis decirle a esta montaña: arrójate al mar, y será hecho. Si creéis, recibiréis cualquier cosa que pidáis en oración. La fe, por lo tanto, es capaz de mover montañas por el poder de Dios, que el poder de Dios da a la persona en una plena y absoluta confianza en el Señor. Cuando el hombre ora a Dios entonces con un corazón lleno de duda, Dios no le contesta, porque hace falta tener fe. Si usted está dudando, entonces ¿cómo va a recibir? Tiene que haber esa firmeza en el corazón. Al expresar su duda acerca de las habilidades de lo que Dios puede hacer para ayudar, usted está diciendo que usted es independiente de Dios, porque está dudando de Dios. Y Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Si usted cree que no es así, ¿qué está pasando con su vida? Está usted dudando del Señor. Y entonces viene el ejemplo. Usted es como una onda del mar, que va para acá, usted se pone ahí frente al mar y mira las olas, y está ahí en el mismo lugar y suben y bajan. ¿Para dónde van las olas? Para ningún sitio, están ahí. Es un movimiento aparente, pero no van para ningún sitio, no van para ningún lugar. Cuando tenemos duda en el corazón, entonces como creyentes estamos mal en ese sentido. Debemos ser consistentes. Dice Santiago: no piensen pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. No lo piense no lo piense en ningún momento. Y esto es una sentencia un poco fuerte. Si tienes duda, dice Santiago, no pienses que vas a recibir nada, porque para recibir tú tienes que, y es una cuestión de darle lugar a Dios, cuando oramos de esa manera. Abraham, el padre de los creyentes, su fe no siempre fue estable. Fíjense lo que está diciendo el pasaje: usted puede tener sus altos y sus bajas, pero su meta tiene que ser que usted esté siempre perseverando en ese proceso. Él tenía sus momentos de duda y sus momentos de desesperanza. Sin embargo, Abraham recibió la promesa de Dios y Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque le creyó ¿a quién? A Dios. Le creyó a Dios. Entonces, ese fue el cambio en la vida de este hombre. Las personas indecisas tienen en realidad dos personalidades, entre comillas, dos almas. No es así, pero una manera de entenderla.
Uno dice que probará la religión, si no hace ningún daño, puede ser que le haga algo de bien. La otra dice que no tiene necesidad de Dios porque desea ser independiente y autosuficiente. De esa manera, no se llega a ninguna parte. No se llega a ninguna parte. Tiene que estar convencido, absolutamente convencido de lo que está haciendo. Dios quiere que oremos a Él, pero desea que creemos en Él. Así que como Dios es inmutable, todo lo que dice, Él también lo va a hacer. Desea que oremos a Él y creamos que Él responde. La oración del justo es poderosa y eficaz. Poderosa y eficaz. Dios bendice a los justos porque ellos son su pueblo. Santiago más adelante dice que la oración del justo es eficaz. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que nuestro carácter pues tenga esa intención o ese concepto. El hombre indeciso no puede pensar que Dios lo va a bendecir. Usted no está decidido con algo, usted no puede pensar que Dios lo va a bendecir. Es importante estar seguro de que eso va a ocurrir. Y esa es la fe en ejercicio, la fe activa. Ese hombre va con su propio camino, toma sus propias decisiones y vive una vida apartada de Dios, porque él cree que Dios no está interesado en mí, Dios no me escucha, Dios no responde, yo no sé qué va a pasar con Dios. Dios escucha, Dios responde y Dios siempre está cerca de nosotros. Siempre. Pero todo a su tiempo. Si no ora a Dios con una confianza como la de un niño, Dios no puede conceder el don de la sabiduría. Dios ya sus peticiones y la causa de esa es precisamente nuestra confianza en el Señor. En el siguiente punto, los versículos del 9 al 11, la fe enfrenta la prueba con humildad. Te tiene que reconocer ese proceso de la humildad. Hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, exaltado en su tiempo. Antes de usted ponerse a alardear, en su posición honorable, debe primeramente entender el significado. ¿Saben que esto que se ponen los judíos aquí encima, sí, qué significa? Significa que ese no es un sombrerito que alguien lo obligó a poner, tiene un significado. Y eso que significa es que por encima de ellos, es decir, de su punto más alto, donde termina su cuerpo, por encima de ellos está Dios. Y eso lo que le debe hacer es recordarle que continuamente ellos deben tener ese pensamiento, porque como sienten ese objeto, que por encima de ellos está Dios. No nos exaltemos, no nos creamos cosas, sino que aprendamos a vivir con toda humildad, aprendiendo el significado de nuestra posición. Es decir, que no podemos estar fijando en las posiciones pues materiales, sino en los tesoros espirituales. Y debemos tener un enfoque pues desde el punto de vista del materialismo, debe estar alejado de nuestras vidas, con toda humildad. Sabe que Dios mismo ha elevado al creyente a un rango que va más allá. Somos ¿qué cosa? Hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Y esa es una verdad muy interesante. El versículo 10, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Notemos que Santiago habla de rico, no de riqueza. No repudia las posesiones terrenales, ni se regocija en la pobreza. Él enseña que Dios es el dador de toda buena dádiva. Santiago se centra su atención en la riqueza, sino en la persona que la posea. Es decir, que lo más importante es la persona y no lo que la persona tenga. Es decir, que puede haber alguien que sea rico y que no sea humilde, pero también puede ser otro que sea pobre y que tampoco sea humilde. Porque la humildad es la actitud del corazón para reconocer la grandeza de Dios. Y eso es propio de cada creyente. El pobre se enorgullece de su riqueza espiritual, pero el rico ha de rechazar que Dios está espiritualmente ciego y es incapaz de ver su baja posición. Y este es uno de los elementos. El versículo 11 nos dice también la palabra de Dios, porque salido el sol con ardor, la hierba se seca y su flor se cae, así parece su hermosa apariencia, así también se marchita el rico en todos sus caminos.
así también se marchita el rico en todos tus caminos. La vida del rico llega a su fin repentino. Y volvemos al concepto, no es rico en dinero, sino una persona que cree o que es suficiente para enfrentar las cosas en todos los sentidos. Es decir, que está preocupado o afanado por tener más y más y más y más. Su riqueza son incapaces de prolongar la vida, y al final va a quedar como totalmente desesperado. El último versículo para finalizar, el versículo 12, la fe enfrenta la prueba escapando de la tentación. Y aquí el versículo que tenemos ante nosotros dice 12, y solamente lo vamos a tener una sola vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, porque Dios ha prometido a los que le aman. Dios prueba la fe del hombre para ver si realmente es genuina. La fe no probada es falsa, como el conocimiento que usted no aplica en la práctica también. Usted tiene un título, pero usted no lo ha ejercido nunca. Dios quiere que el creyente se acerque, y Dios quiere que el creyente, o Dios no está interesado en que el creyente caiga, o en verlo fracasar. Él desea que usted esté luchando y que esté avanzando. El hombre no puede ganarse la corona de la vida, porque ya Dios se la ha entregado de manera gratuita. No hay que hacer nada, usted la tiene. Pero Dios sí quiere que ese conocimiento que Dios ha puesto en su corazón, usted lo ejercite para que lo use en cada uno de los momentos de su vida. Amar a Dios de todo su corazón y de toda su mente, como dice el mandamiento. Una vez más, que termina el tiempo de prueba, el creyente recibe la corona de la vida. Por lo tanto, ¿cómo enfrentar los tiempos difíciles? Bueno, aquí tenemos una serie de elementos. Primero, con gozo, enfrente esa situación difícil con una actitud positiva, y aquí tiene el nombre de gozo, es decir, gozosos de que Dios está en el cielo, nos ve, nos ayuda y nos bendice. Eso es importante. Enfrente la prueba con sabiduría, pero como usted tiene que solicitarla, pedirle a Dios que le dé sabiduría, y enfrente la prueba, pues escapando también de la tentación, y hágalo también con humildad, es decir, enfrente la prueba con humildad. De esa manera, pues como hijos de Dios podemos salir adelante en la tentación. Oremos. Padre, en esta hora te suplicamos que nos ayudes con tu fe, que podamos, Dios, potenciar nuestra fe, que podamos tener sabiduría, paciencia, humildad, para que nos ayudes a escapar en el día malo, Señor. Bendícenos en todo, sosténnos, guíanos y ayúdanos siempre. En el nombre de Dios oramos. Amén. Bueno, bendiciones, que Dios les guarde.